La historia no me pertenece, le pertenece a Demonic 939 de fanfiction, y vayan a darle apoyo para que siga actualizando y nos siga trayendo estas maravillosas historias. En la descripción voy a dejar link de la historia y del autor para que lo vayan a seguir. Sin más nada que decir, comencemos. Capítulo 19. ¿Yo qué tal la vida, muchachos? ¿Bien? Qué alegría oír eso. Este capítulo y el próximo van a ser intensos, así que abróchense los cinturones porque esto se va a poner bueno. Comenzar. En el inmenso coliseo de Asgard, una palpable emoción llenaba el aire mientras dioses y diosas se reunían en masa, y sus vítores resonaban en los antiguos muros de piedra. En un extremo de la arena se encontraba Naruto, con una expresión seria y concentrada que contrastaba marcadamente con el ambiente que lo rodeaba. Frente a él, Thor disfrutaba de la atención, riendo a carcajadas y con los brazos en alto en señal de júbilo, deleitándose con la adoración de sus compañeros dioses. Mientras el entusiasmo de la multitud crecía, Naruto observó a Thor, quien disfrutaba con evidente deleite de las festividades previas a la batalla. El dios del trueno, siempre el alma del espíritu guerrero de Asgard, parecía imparable en su alegría. Sin embargo, bajo su apariencia jovial, Naruto podía sentir el formidable poder de uno de los dioses más poderosos de Asgard. Los últimos días habían sido una auténtica prueba para Naruto, donde cada día presentaba un nuevo desafío. No se trataba solo de batallas. Eran lecciones sobre el arte de la guerra, espectáculos que emocionaban a los espectadores y ponían a prueba el temple de quienes se atrevían a entrar en la arena. Naruto disfrutaba de la competencia, de la descarga de adrenalina que le producía cada duelo. Se había enfrentado a una sucesión de dioses y diosas, cada uno dotado de habilidades únicas que los distinguían. Un oponente podía manipular el fuego, envolviendo la arena en un infierno abrasador que Naruto tuvo que sortear. Otro controlaba los elementos, invocando ráfagas de viento y rayos que Naruto contrarrestó con una sincronización precisa y un uso inteligente de su propio jutsu. Cada batalla era un rompecabezas, una serie de decisiones estratégicas tomadas en el fragor del combate. Con cada victoria, la reputación de Naruto crecía. La adaptabilidad y la destreza del shinobi se convirtieron en la comidilla de Asgard, y su nombre se susurraba con respeto y un dejo de admiración. Aunque todos ya reconocían su destreza y capacidades tras derrotar a Baldur y Heimdall, también lo hacía su aparente invencibilidad, sin importar a quién se enfrentara. No era exagerado decir que las deidades de Asgard estaban simplemente sobrecogidas por la idea de que un mortal no solo derrotara a los dioses, sino que aún no hubiera perdido contra ninguno. Sin embargo, al igual que Naruto ascendía en el torneo, Thor también lo hacía. El dios del trueno, fiel a su reputación como uno de los 10 mejores guerreros del reino, se enfrentó a sus rivales con una combinación de fuerza bruta y sabiduría en batalla que pocos podían igualar. Ahora, al llegar el torneo a su punto culminante en este último día, Naruto se enfrentaba a Thor en lo que se anticipaba sería el combate más emocionante del evento. La expectación era máxima. Todos los espectadores estaban al borde de sus asientos, con la mirada fija en los dos guerreros en el centro de la arena. Y allá arriba, en las gradas, sentada con solo unas pocas personas a su alrededor, en particular aquellas diosas y valquirias que no se sentían intimidadas por su presencia, como Freya, la diosa del amor y la reina; Sif, la esposa de Thor; Sigrun, la líder de las valquirias; Nanna, esposa de Baldur; y Skadi, diosa del invierno y la caza. Él contempló la inmensidad de la arena. Su mirada estaba fija en Naruto, con quien había mantenido varias conversaciones significativas en los últimos días. Para él, Naruto era un alma gemela, alguien que la comprendía y se esforzaba por estar cerca de ella a pesar de su temible reputación. Por eso, ella ya le tenía cariño. Y saber que él podía comprenderla lo hacía aún más simpático a sus ojos. Freya, al observar la mirada fija de él, se inclinó más cerca y comentó con una sonrisa cómplice: «Parece que Naruto te intriga bastante, él». Él se giró ligeramente, con una expresión fría pero sincera, mientras respondía: «Es un alma bondadosa, alguien cuya presencia disfruto sinceramente». La reina de los dioses arqueó las cejas con leve sorpresa, intrigada por la confesión inusualmente sincera de él. El resto del grupo también se giró para escuchar, mostrando claramente su curiosidad. Sigrun, con un brillo juguetón en los ojos, pronunció un largo "oh", insinuando claramente que había algo más en las palabras de él. Su tono burlón provocó risitas entre algunas de las diosas y valquirias que las rodeaban, mientras él ponía los ojos en blanco con fingida molestia. En realidad no le importaba, pues comprendía el carácter juguetón de sus compañeras.
Aprovechando la oportunidad para bromear un poco, Sigrun se inclinó hacia él, bromeando un poco más. Parece que nuestra él se ha enamorado, ¿verdad? Él mantuvo la compostura, pero una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Respondió con rapidez, ingeniosa y mordaz. Al menos no soy yo la que está más fascinada con las historias de Mimir que el propio Mimir. La réplica tomó a Sigrun por sorpresa, haciéndola jadear, mientras que Freya, Sif, Nana, Skadi y las demás estallaron en carcajadas, burlándose juguetonamente de la reina Valkyria. Las mejillas de Sigrun se sonrojaron intensamente, pero rió con ellas, apreciando el humor. Cuando las risas cesaron, los pensamientos de él volvieron a Naruto y a su inminente desafío. Se preguntó qué podría pedirle el rubio mortal al padre de todos si vencía a Thor. Si bien Thor era un oponente formidable, reconocido en todo el panteón por su fuerza y valor, Naruto había demostrado ser impredecible. Ninguna deidad había logrado vencerlo en el torneo hasta el momento, convirtiendo cada uno de sus combates en un espectáculo de habilidad y estrategia. Él, como todos los demás, quedó cautivada por la promesa de lo que sería uno de los combates más emocionantes de la historia de su panteón. Abajo, el shinobi continuó con su semblante serio. Normalmente, Naruto habría irradiado emoción, con los ojos deslumbrados por las estrellas, mientras disfrutaba de los vítores del público, al igual que su oponente, Thor. Pero hoy, su entusiasmo habitual se veía atenuado por un semblante serio, reflejo de una conversación que había tenido la noche anterior, una conversación que le preocupaba profundamente. Flashback no Jutsu. Los pies de Naruto estaban sumergidos en el agua mientras vagaba mentalmente por la inmensidad de las alcantarillas, un lugar que no había visitado en mucho tiempo. Los túneles húmedos y resonantes le resultaban familiares, aunque siempre un tanto inquietantes. Se detuvo cuando su mirada se posó en un par de ojos carmesí y rasgados. La atmósfera estaba cargada, la tensión era casi palpable mientras shinobi y bestias se miraban fijamente. Tras un tenso silencio, el Kyuubi finalmente habló. Su voz, profunda y resonante, hizo eco en las paredes de la alcantarilla. Naruto, mañana deberías usar mi poder en la pelea. Naruto resopló, con voz cargada de sarcasmo. ¿Y por qué haría yo eso? No es que no estés intentando aprovecharte de mí o algo así. El Kyuubi permaneció extrañamente tranquilo, su enorme figura inmóvil en las sombras. Tu sospecha está bien fundada, dada nuestra historia, admitió en un tono sorprendentemente apacible. Los ojos de Naruto se entrecerraron aún más, y su sospecha creció al notar la falta de agresividad del demonio, algo tan inusual que lo puso aún más nervioso. ¿Qué tramas?, preguntó con voz cortante. El Kyuubi observó a Naruto con una mirada intensa e indescifrable. Tras una larga pausa, respondió: esta vez, quiero ayudarte a avanzar en tu búsqueda por traer la paz a este mundo. Naruto parpadeó, desconcertado por la afirmación. La incredulidad de oír tales palabras de la bestia que lo había atormentado durante gran parte de su vida era abrumadora. Sin embargo, decidió contener su ira y al menos seguirle la corriente. ¿Y usar tu chakra es el primer paso hacia la paz?, preguntó, con un tono escéptico. El Biju soltó una risita, un sonido que le irritó los nervios a Naruto. El hombre al que te enfrentarás mañana es diferente a los demás. Si bien tu modo sabio es poderoso, también tiene sus límites, como se demostró durante tu pelea con Pain. Esa fue una batalla que ganaste solo por suerte. Apretó los dientes, reprimiendo una respuesta mordaz. A pesar del golpe a su orgullo, en el fondo sabía que el zorro decía la verdad. Es posible que ganes usando solo el modo sabio, sobre todo porque tu estado base se ha fortalecido mucho con todo el entrenamiento que has realizado en este mundo. Sin embargo, aún existe una buena posibilidad de que Thor, el Kyuubi hizo una pausa, con un tono desdeñoso al negarse a reconocer a nadie allí como un dios, pueda derrotarte. Y eso perjudicaría tus posibilidades de alcanzar la paz. Naruto se burló de la idea. La paz no se consigue con poder. Entendernos unos a otros, coexistir en armonía, eso es lo que ayudará a asegurar la paz. El Kyuubi observó al shinobi durante un largo minuto antes de cerrar los ojos pensativo. El silencio se extendía entre ellos, denso y cargado de palabras no dichas. Naruto esperaba, en posición defensiva, pero dispuesto a escuchar lo que la criatura pudiera decir a continuación. Finalmente, tras un buen rato, el Kyuubi abrió los ojos, clavando su mirada en la de Naruto. Quiero contarte una historia, Naruto. Una historia de dos jóvenes que existió hace mucho tiempo en las naciones elementales, cuando yo mismo era solo un cachorro, retumbó la voz del Kyuubi, un tono muy diferente a su habitual.
Naruto, a pesar de la profunda animosidad que sentía por el zorro demonio, se vio atraído por la promesa de una historia que no había escuchado antes. Con la curiosidad aguzada, asintió para que el Kyuubi continuara. Estos dos jóvenes eran hijos del legendario sabio de los 6 caminos. Uno se llamaba Indra y el otro, Asura. A pesar de ser hermanos, eran tan diferentes como el día y la noche en casi todos los sentidos, narró el Kyuubi, con voz reflexiva. El shinobi escuchaba con atención, dejando momentáneamente de lado su habitual cautela por la intriga. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sin querer perderse ni una palabra. Los hermanos se amaban profundamente, continuó el Kyuubi. Pero a medida que crecían, también crecía la carga de suceder a su padre, el sabio de los 6 caminos, quien se debilitaba con la edad. Se esperaba que uno de sus hijos asumiera su legado y mantuviera la paz que había logrado. Esta responsabilidad comenzó a crear una brecha entre los hermanos, que tenían ideologías fundamentalmente diferentes. Indra creía que la fuerza era necesaria para mantener el orden, mientras que Asura pensaba que la bondad y la comprensión eran las claves de la paz. La animosidad y la desconfianza de Naruto quedaron prácticamente olvidadas mientras escuchaba la historia, completamente absorto por el relato de estas figuras legendarias. Para asegurarse de que su sucesor poseyera las cualidades de liderazgo adecuadas, el sabio de los 6 caminos envió a sus 2 hijos en diferentes viajes para ayudar a 2 aldeas necesitadas y asegurarles un futuro mejor. Estas pruebas no tenían límite de tiempo y lo que importaba era la eficiencia. Así pues, Indra y Asura partieron para cumplir las órdenes de su padre. El Kyuubi hizo una pausa, con la mirada perdida, como absorta en los recuerdos de aquella época ancestral. Fiel a sus habilidades, Indra resolvió el problema que aquejaba a la aldea que visitó en tan solo un día. Asura, en cambio, no poseía el talento natural de su hermano mayor. Fracasó mucho más de lo que triunfó, y le llevó un año entero solucionar los problemas de la aldea. Una leve sonrisa involuntaria apareció fugazmente en el rostro del Kyuubi, algo que Naruto notó de inmediato. El Kyuubi parecía casi orgulloso, reflexionando sobre el viaje de Asura. Cuando Asura finalmente regresó a casa, no volvió solo. Se había ganado la lealtad y la admiración de todos a quienes había ayudado en aquella aldea. Algunos lo admiraban tanto que abandonaron sus propios hogares para seguirlo, explicó el Kyuubi, con un inusual tono de calidez en su voz. El concepto caló hondo en Naruto, arrancándole una sonrisa sincera. La historia le llegó al corazón, reflejando sus propias experiencias y creencias sobre el liderazgo y el poder de la conexión y la perseverancia. ¿Por qué me dices esto, Kyuubi?, preguntó Naruto después de un momento, con voz suave pero curiosa. Lo explicaré al final, respondió el Kyuubi, con su voz profunda y resonante en el espacio confinado de la alcantarilla. Naruto asintió, indicándole al zorro que continuara. Cuando ambos hijos regresaron, el sabio de los 6 caminos, que había seguido de cerca los acontecimientos en ambas aldeas, dio su veredicto. Contrariamente a las expectativas de todos, eligió a Asura como su sucesor, dijo el Kyuubi con voz solemne. Esta decisión dejó atónitos a ambos hermanos. Como era de esperar, surgió un desacuerdo, continuó el Kyuubi. Fue entonces cuando el sabio explicó lo que había ocurrido en ambas aldeas. Tan solo un día después de que Indra se marchara, la aldea a la que ayudó cayó en el caos, y sus habitantes se enfrentaron y mataron entre sí. Naruto frunció el ceño, asimilando las implicaciones de la solución a corto plazo de Indra. Entonces el sabio se refirió a los logros de Asura, dijo el Kyuubi. Semanas después de que Asura abandonara su aldea, la gente seguía prosperando. No solo había resuelto sus problemas de una manera que fortaleció los lazos entre los habitantes, sino que también se había ganado su admiración de forma tan profunda que muchos decidieron dejar sus hogares y seguirlo. El Kyuubi hizo una pausa, entrecerrando los ojos mientras miraba hacia el techo, con una expresión amarga en el rostro. Tras la decisión del sabio de que Asura heredara su manto, Indra no pudo aceptarlo. Su incapacidad para ver más allá del poder como medio para la paz condujo al conflicto que daría inicio a una larga historia de derramamiento de sangre, una historia que nunca terminó y que continúa hasta el día de hoy en la nación elemental. Naruto hizo una mueca, comprendiendo ahora los inicios del perdurable ciclo de odio y guerra en las naciones elementales. El Kyuubi suspiró, bajando la mirada hacia Naruto. Si Asura hubiera sido más fuerte, podría haber derrotado a Indra definitivamente y tal vez haber evitado todo este sufrimiento. Aunque los Vijur se burlaban interiormente de esas ilusiones, los humanos siempre encontrarían una razón para guerrear unos contra otros. Iba a suceder tarde o temprano.
Naruto interrumpió rápidamente. Pero el poder no puede ser la solución para crear la paz. El Kyuubi asintió lentamente. La paz impuesta por la fuerza, mediante la sumisión forzada de los fuertes, no es verdadera paz. Sin embargo, añadió con voz cada vez más firme, el poder sigue siendo necesario para proteger la paz, para ayudar a que la paz florezca. Naruto asimiló estas palabras, comprendiendo la complejidad del asunto. Entendió el punto del Kyuubi. Si bien la fuerza bruta por sí sola no podía construir una paz duradera, era necesaria para defenderla. Los ojos del Kyuubi se entrecerraron con una seriedad intensa mientras fijaba la mirada en Naruto. Desde nuestra llegada a esta dimensión, te he estado vigilando de cerca. Todo lo que has aprendido durante nuestra estancia aquí, yo también lo he aprendido, incluyendo la lista de los 10 seres más poderosos después de las 3 bestias. La voz del Kyuubi era grave, resonando en la humedad de la alcantarilla. Naruto frunció el ceño, con el rostro lleno de confusión. La conexión entre su conversación anterior sobre el sabio de los 6 caminos y este nuevo tema era esquiva. No te entiendo, admitió. ¿Qué tiene que ver esta lista con todo esto? La lista de los 10 seres más poderosos por debajo de las 3 grandes bestias, repitió el Kyuubi, imperturbable ante la confusión de su huésped, es crucial para comprender la importancia de tu posición entre ellos. Si bien esta batalla en la arena puede ser puramente para entretenimiento, las implicaciones no tienen por qué limitarse a eso. Los shinobi escucharon, tratando de comprender a dónde quería llegar el Kyuubi con eso. Al derrotar a Thor, considerado uno de los 10 mejores, tu reputación sin duda aumentará. Y con ello, también la visibilidad de tus ideales de paz, explicó el Kyuubi, exponiendo sus pensamientos metódicamente. Aunque muchos se opongan a tus ideas, para que siquiera se consideren, necesitas ser notado. En este mundo, como en cualquier otro, quienes tienen el poder son quienes se hacen oír. Naruto permaneció en silencio un instante, asimilando la información. A pesar de su reticencia inicial, tuvo que admitir que la lógica era sólida. Lo que dices tiene sentido, dijo lentamente, con una voz que reflejaba su reticente conformidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué intentas apoyarme después de todo? La pregunta de Naruto era directa, y el énfasis en su historia compartida pesaba en el aire entre ellos. El Kyuubi cerró los ojos brevemente, volviéndolos a abrir después de un momento en el que sus pensamientos parecieron viajar mucho más allá de los confines de su mundo actual. Aunque eres más capaz de lo que Asura lo era a su edad, ambos compartís los mismos ideales y convicciones. Te he observado desde que llegamos aquí, la voz del Kyuubi se suavizó, ayudando a la joven pelirroja y a su grupo, auxiliando a los vampiros, haciéndote amigo de muchos en el panteón nórdico, tus acciones me recuerdan a Asura. Hizo una pausa, tomándose un largo momento para ordenar sus pensamientos. Su enorme forma pareció encogerse mientras reflexionaba. Naruto observó a la criatura, con los ojos muy abiertos, reflejando una mezcla de curiosidad y una comprensión recién descubierta. La tensión que siempre había existido entre ellos se sentía ahora distinta, menos intensa, como si estuvieran al borde de algo nuevo. Finalmente, el Kyuubi volvió su mirada hacia Naruto. Sus ojos no eran ni dulces ni estaban llenos de la agresión o la ira a las que Naruto estaba acostumbrado. En cambio, había en ellos una complejidad, una profundidad nueva. Quizás te he juzgado con demasiada dureza desde que nos conocimos, comenzó el Kyuubi con una voz profunda y más reflexiva de lo que Naruto jamás le había oído. Viendo las cosas desde tu perspectiva, puedo comprender por qué nos teníamos en tan baja estima. Naruto escuchó, sintiendo el peso de la confesión del Kyuubi sobre sus hombros, pesado pero no desagradable. El Kyuubi cerró los ojos de nuevo, dejando escapar un suspiro de su enorme forma. Aún deseo ser libre, pero tal vez me he parecido demasiado a Indra, demasiado centrado en el poder y en mi propia liberación como para ver el impacto más amplio de mis acciones, y no es que tú pidieras esto. Naruto tardó un instante en responder, con voz vacilante pero sincera. Gracias, dijo en voz baja, sin saber cómo más responder a la inesperada introspección del Kyuubi. Sus pensamientos se arremolinaban, reflexionando sobre los años de dolor y lucha, pero también reconociendo el cambio que se desarrollaba ante él. Al darse cuenta de que el Biju no tenía nada más que decir, y viendo que él tampoco tenía nada más que añadir, la conciencia de Naruto abandonó su paisaje mental. Por una vez, no estaba agitado, pero seguía experimentando el conflicto habitual que le suponía estar cerca del Biju. Fin del jutsu de flashback. Al salir Naruto de su paisaje mental y regresar a la realidad del Coliseo, sus pensamientos se arremolinaban, cada uno una divergencia de mundos.
Las palabras del Kyuubi, la bestia con cola más formidable, resonaban en su mente, especialmente la idea de que ganar esta batalla elevaría sus ideales de paz a un nivel innegable. Había mucho que analizar y reflexionar sobre su conversación de la noche anterior, pero ahora no era ni el momento ni el lugar para tales reflexiones. Necesitaba concentrarse, canalizar el tumulto de sus pensamientos para convertirlo en la fuerza que necesitaría para enfrentarse a Thor. Y en cuanto a usar el chakra del Kyuubi, mejor usarlo como último recurso, unas bajo la manga. El coliseo vibraba con la expectación y la emoción. Dioses, diosas y valquirias vitoreaban y gritaban, sus voces fundiéndose en una cacofonía que resonaba en los antiguos muros de piedra. Pero mientras Naruto y Thor se preparaban para enfrentarse, una presencia imponente se alzó. Odín, el dios rey del panteón nórdico, se puso de pie, y su mero gesto provocó que un silencio sepulcral se apoderara de la multitud. Su mirada penetrante se movió entre Thor, que permanecía erguido con confianza en un extremo de la arena, y Naruto, que parecía algo perplejo pero decidido. El silencio se prolongó, palpable y denso, antes de que Odín comenzara a hablar. Este torneo, resonó la voz de Odín en el Coliseo, quedará grabado para siempre en la historia de Asgard. En los últimos días, hemos presenciado hazañas de fuerza, coraje y habilidad que trascienden lo ordinario. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a la multitud antes de detenerse en Naruto. Especialmente destacable es la presencia de Naruto Uzumaki, un mortal que ha logrado lo impensable. Sin ningún Sacred Heart ni ayuda externa, ha derrotado a dioses, ganándose no solo su lugar en esta final, sino también nuestro respeto y admiración. Su trayectoria es un testimonio de lo extraordinario, un recordatorio de que el espíritu de un verdadero guerrero no conoce límites. La multitud estalló en vítores, y sus rugidos de aprobación resonaron en el aire. Naruto sintió una oleada de orgullo, pero mantuvo la concentración, con la mirada fija en Thor, quien también escuchaba atentamente el discurso de Odín. Odín alzó el puño, imponiendo silencio una vez más. La recompensa por ganar este torneo, continuó con voz clara y autoritaria, será un deseo o un favor, concedido por mí, siempre que sea razonable. Dirigiéndose a Thor, Odín preguntó: Thor, hijo de Asgard, ¿qué pedirías si hoy salieras victorioso? La atronadora voz de Thor llenó el coliseo mientras declaraba con una amplia sonrisa: un comedor lleno de hidromiel. Risas, vítores y gritos de júbilo resonaban a su alrededor, y se podía ver a Sif, la esposa de Thor, poniendo los ojos en blanco con cariño, exasperada ante la previsible petición de su marido. Odín soltó una risita, cuya risa se mezcló con el júbilo de la multitud. Muy bien, Thor, asintió Odín con expresión de divertida aprobación. Se hará como desees, si ganas. Entonces, la mirada de Odín se dirigió a Naruto, y el ambiente se tornó un poco más serio. ¿Y tú, Naruto Uzumaki, qué me pedirías si resultaras victorioso? Naruto hizo una pausa, abrumado por el peso de la pregunta. La multitud guardó un silencio expectante, con todas las miradas fijas en el joven shinobi mientras meditaba su respuesta. Aquello era más que una victoria personal, era una oportunidad para expresar sus aspiraciones más profundas. Pero, había otras maneras de alcanzar esas aspiraciones. Y los shinobi querían aprovechar esta oportunidad para algo diferente a la paz, algo más único. Señor Odín, continuó Naruto, con la voz cada vez más potente a medida que resonaba en la cavernosa extensión del Coliseo, si gano, me gustaría pedirle algo inusual, algo más allá de la gloria o el beneficio personal. El público enmudeció, la atmósfera cargada de expectación. Todos se inclinaron hacia adelante, curiosos por la petición que podría ser tan importante como para hacerse en un escenario tan grandioso, en los momentos previos a una batalla que podría definir el lugar de Naruto entre las leyendas. Les pido, Naruto hizo una pausa, recorriendo con la mirada el mar de rostros a su alrededor, encontrando aliados y adversarios por igual, que le den una oportunidad a él. Es increíblemente genial y muy amable. Creo que si la conocieran como yo, se darían cuenta de lo verdaderamente extraordinaria que es estar a su lado. Un murmullo recorrió el coliseo, una mezcla de sorpresa, desconcierto e intriga. Allí estaba un mortal, de pie en el corazón de Asgard, utilizando su potencial victoria no para obtener riqueza o poder, sino para abogar por la aceptación y la amistad de alguien que a menudo era incomprendido. La sonora carcajada de Odín rompió el silencio, llenando el coliseo de una calidez que parecía hacer vibrar las mismas piedras. Ah, Naruto. Solo a ti se te ocurriría pedir semejante deseo en un momento como este. El padre de todos se puso de pie, con su presencia tan imponente como siempre, y sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y respeto.
Thor, que había estado escuchando con atención, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada, con una voz tan atronadora como las tormentas que controlaba. Los dioses y diosas a su alrededor se unieron a la risa, que resonó entre las antiguas murallas, transformando la sorpresa en júbilo. Loki, siempre dispuesto a apreciar lo poco convencional, y dado que se trataba de su hija, generalmente solitaria, esbozó una amplia sonrisa de genuina satisfacción. Asintió hacia Naruto, reconociendo la buena intención que había detrás de la petición. El shinobi captó la señal y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar al compañero travieso. Las diosas y valquirias, entre ellas figuras prominentes como Freya, Sif y Sigrun, comenzaron a bromear con él, que se encontraba entre ellas. Sus risas y bromas se extendieron por todas partes, y sus ojos brillaban con alegría y una nueva curiosidad por él y su relación personal con aquella singular mortal. La pobre él estaba paralizada por la conmoción, con los ojos muy abiertos por la confusión, incapaz de creer lo que Naruto había pedido y declarado. Las bromas de quienes la rodeaban la sacaron de su ensimismamiento, y la diosa de la muerte, que solía estar sola, se sonrojó al darse cuenta de la situación, con todos ahora haciendo cola para sentarse junto a la morena y charlar animadamente. Graifia, observando desde un lado, se cubrió la cara con la mano, negando con la cabeza con decepción, mientras hacía todo lo posible por reprimir la sonrisa que tan desesperadamente quería aparecer al escuchar la sentida defensa de Naruto. A estas alturas, ni siquiera le sorprendía. Mientras las risas y las bromas seguían resonando entre la multitud, Odín alzó la mano pidiendo silencio. El coliseo se quedó en silencio, aunque aún se veían sonrisas en muchos rostros. Muy bien, Naruto. Así se hará. Pero parece que ya has logrado tu objetivo, pues muchos aquí están ansiosos por saber más sobre él, declaró Odín con voz profunda y poderosa, señalando a la diosa de la muerte, que seguía atónita e increíblemente conmovida por el giro de los acontecimientos. Las mejillas de él se tiñeron de un rojo intenso al encontrarse con la mirada de cientos de personas. Sus ojos, una mezcla de vergüenza y gratitud, se abrieron desmesuradamente al fijarse en un par de orbes azul marino oscuro pertenecientes al mortal al que estaba empezando a considerar un amigo. Gracias, Naruto, murmuró en voz baja. Su voz apenas se oyó a pesar de la corta distancia que la separaba de él, pero fue escuchada por quienes estaban más cerca, quienes le sonrieron cálidamente, tanto a ella como al shinobi en cuestión. ¿Ves? Te dije que todos se darían cuenta de lo simpática y genial que eres. Le gritó Naruto, haciéndola sonrojar aún más. A su alrededor, las diosas y las valquirias reían y murmuraban con cariño, bromeando sin cesar. Odín, observando este cordial intercambio, asintió con aprobación. Ahora que esto está resuelto, procedamos al motivo por el que todos estamos aquí hoy. Anunció con voz atronadora por todo el coliseo. Que comience la batalla final. La multitud estalló en vítores y aplausos, la energía en el coliseo se disparó mientras todos anticipaban el enfrentamiento final. Naruto y Thor se posicionaron, intercambiando un gesto de respeto mutuo. El ambiente estaba cargado de emoción, cada espectador ansioso por presenciar una batalla que ahora era mucho más que una simple demostración de fuerza física. Fue una celebración de la comprensión, el respeto y el poder de forjar alianzas inesperadas. Fin, capítulo 20. Aquí lo tienes. Por fin un digno oponente, nuestra batalla será legendaria. Estoy bastante seguro de que todos pilláis la referencia. Bueno, chicos, Aquí está. la batalla entre Naruto y Thor. Espero que la disfruten. Solo un aviso, esta es solo la primera parte de 2. El próximo capítulo muestra la segunda mitad de la pelea. Comenzar. Al percatarse de la amenaza, Naruto liberó todos los sellos de gravedad que lo oprimían, tomando a su oponente en serio desde el principio. El aire del coliseo se volvió denso con el repentino cambio de intensidad al comenzar la batalla. Thor no perdió tiempo. Mjolnir salió disparado hacia el lugar donde Naruto acababa de estar, cortando el aire con una velocidad letal. Pero Naruto ya estaba en movimiento, impulsado hacia adelante por la repentina liberación de los sellos, lo que aumentó drásticamente su velocidad y agilidad. Al aterrizar Naruto tras su salto, Thor ya estaba sobre él, lanzándole un puñetazo tremendo en pleno vuelo. Naruto cruzó los antebrazos para bloquear el golpe, absorbiendo el impacto con un gruñido. La fuerza del golpe lo hizo deslizarse hacia atrás, levantando una nube de polvo del suelo de la arena. Apenas tuvo un momento para recuperarse cuando Mjolnir, invocado de nuevo a la mano de Thor con un chasquido de dedos, le silbó por la espalda. Naruto se agachó bajo el martillo que regresaba, sintiendo la ráfaga de aire que rozó su cabeza.
Thor acortó la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos, blandiendo a Mjolnir en un arco atronador que apuntaba directamente a Naruto. Con una rápida voltereta lateral, esquivó el golpe demoledor, y al incorporarse, le propinó una potente patada en el costado a Thor. Thor retrocedió apenas unos metros, sin que su postura se viera afectada por el ataque. De repente, los músculos de Thor se tensaron y su agarre en Mjolnir se apretó mientras el martillo comenzaba a crepitar con una intensa energía eléctrica, señalando la transformación de Thor a una forma más poderosa. Al darse cuenta de la escalada, Naruto se preparó. En un abrir y cerrar de ojos, los combatientes se encontraban muy cerca unos de otros. Thor blandió el Mjolnir con una fuerza descomunal. Cada golpe iba seguido de arcos de relámpagos que abrasaban el suelo e iluminaban la arena con destellos de luz brillante. El poder aumentado obligó a Naruto a ponerse a la defensiva. Su superior agilidad era lo único que le permitía mantenerse un paso por delante de los atronadores ataques de Thor. La deidad asgardiana desató una serie de poderosos golpes, cada uno una muestra de su fuerza y maestría en combate. Naruto se agachó, esquivó y saltó, sus movimientos un borrón para los espectadores mientras evadía por poco cada ataque. A pesar de su agilidad, era evidente que estaba siendo llevado al límite, ya que el implacable ataque de Thor le dejaba poco margen para contraatacar. Sin embargo, Naruto encontró resquicios. Con cada esquiva, lanzaba rápidos jabs y patadas precisas, apuntando a puntos estratégicos como el hígado y las articulaciones de Thor, puntos vitales que incluso los dioses sentirían. Pero Thor permanecía imperturbable. Su constitución divina absorbía los golpes sin apenas flaquear. En un movimiento rápido que tomó a Naruto por sorpresa, Thor lo agarró del brazo durante un breve intercambio de golpes. Con un gruñido, el dios del trueno lanzó a Naruto por la arena como si fuera un muñeco de trapo. Mientras Naruto volaba por los aires, Thor blandió a Mjolnir con precisión letal, con la intención de terminar el combate de un solo golpe decisivo. Reaccionando con rapidez, Naruto invocó un clon en el aire. El clon se materializó al instante y lo apartó de la trayectoria del martillo, recibiendo el golpe en su lugar. Al impactar con Mjolnir, el clon se convirtió en una nube de humo, prueba de lo cerca que había estado Naruto de la muerte. A pesar de su formidable fuerza física, Naruto se vio obligado a reconocer la ineficacia de sus capacidades físicas contra Thor, quien estaba diseñado para soportar ese tipo de daño. Fue toda una revelación para el rubio, y supo que después de este combate, lo primero que haría cuando terminara y tuviera tiempo, sería entrenar aún más su forma base hasta poder causar un daño considerable solo con sus puñetazos y patadas contra una bestia como Thor. Pero hasta entonces, necesitaba igualar las probabilidades. Mjolnir regresó a la mano de Thor con un estallido similar al de un trueno. El dios se abalanzó sobre el shinobi con un rugido de guerrero, pero esta vez Naruto fue más rápido. Su intenso entrenamiento durante los últimos meses había perfeccionado notablemente su control del chakra, y en menos de un instante, un Rasengan se formó en su mano. Se enfrentó al ataque de Thor de frente, lanzando su mano hacia adelante. En el momento en que Mjolnir chocó con el chakra arremolinado del Rasengan, estalló un espectacular choque de poder y voluntad. La fuerza del impacto transmitió vibraciones a través del suelo, resonando como una campana en todo el coliseo. Tanto Naruto como Thor se esforzaron al máximo, con los músculos tensos y los rostros contorsionados por el esfuerzo. A pesar de los esfuerzos de Naruto, la mayor fuerza física de Thor acabó por superar el Rasengan. Con un potente gruñido, Thor se lanzó hacia adelante, y Naruto salió despedido por los aires. Naruto cayó hacia atrás, pero se recuperó rodando rápidamente por el pavimento, poniendo pie justo a tiempo cuando Thor, aprovechando el momento, le lanzó de nuevo a Mjolnir. Esta vez, Naruto supo que no podría saltar ni esquivar a tiempo. El martillo estaba demasiado cerca. Pero había algo que podía hacer. En un instante, Naruto reunió una enorme cantidad de chakra y lo lanzó hacia adelante. Empuje todopoderoso. La fuerza del chakra de viento que estalló fue sencillamente monumental. Rugió por toda la arena como una furiosa tempestad, una visible ola de poder que se encontró con el Mjolnir lanzado y lo repelió. Pero, por si fuera poco, Naruto continuó usando el chakra, sin soltarlo y expulsándolo continuamente, ya que parar significaba recibir a Mjolnir directamente en el pecho. Los espectadores contuvieron el aliento al ver chocar las dos fuerzas. Y entonces sucedió. El chakra del viento no solo se encontró con Mjolnir, lo superó con creces. Por primera vez en la historia de sus batallas, Mjolnir fue repelido, lanzado en espiral lejos de Naruto por la fuerza descomunal del chakra de viento que había expulsado.
La multitud estalló en una mezcla de asombro y admiración, presenciando un nuevo hito histórico, el legendario martillo sucumbiendo ante una fuerza superior. Thor, firme y entrecerrando los ojos contra la ráfaga, observó cómo su martillo salía volando hacia atrás antes de deslizarse por el suelo con una mezcla de sorpresa y un respeto recién descubierto. No pudo evitar soltar una sonora carcajada, admirando la potencia y la creatividad de su oponente. ¡Increíble! Simplemente increíble. Bien hecho. Gritó a través del campo, con voz potente y alegre a pesar de la derrota. Naruto, jadeando ligeramente por el esfuerzo, se permitió una breve sonrisa antes de que se desvaneciera. Fue horrible, pero por desgracia esta vez, a diferencia de todos los dioses a los que se había enfrentado y derrotado, iba a tener que aumentar su poder para ganar su pelea contra Thor. Esta constatación no debilitó su determinación, sino que agudizó su concentración. Necesitaba intensificar sus tácticas si quería tener alguna posibilidad contra el poderío abrumador del dios del trueno. Naruto respiró hondo y juntó las manos, trazando sellos con una velocidad vertiginosa. En un instante, la arena se llenó de una repentina nube de humo, y cuando se disipó, 300 clones de Naruto inundaron el campo de batalla, rodeando al dios nórdico. Thor soltó una carcajada, genuinamente divertido por la táctica. Hizo girar el Mjolnir, ahora recuperado, en su mano, con un movimiento fluido a pesar de la intensidad de la batalla. ¿Una tormenta contra el mar, eh? Veamos cuál prevalece. Exclamó, con la voz resonando por todo el coliseo. La batalla entre Thor y los clones de Naruto fue un espectáculo de caos y poder. Thor blandía el Mjolnir con increíble precisión, y cada golpe generaba una ráfaga de viento que lanzaba a los clones por los aires. Cuando Thor desató su furia, el coliseo se transformó en un campo de batalla de puro espectáculo y caos. Los movimientos del dios del trueno eran un torbellino de fuerza y precisión. Con cada golpe de Mjolnir, un nuevo clon era aniquilado. Un dramático tajo ascendente aplastaba la mejilla de un clon, seguido de un rápido y amplio ataque en arco hacia la parte superior derecha que disipaba a otro. El sonido del martillo al impactar contra los clones era similar al choque del acero, resonando por toda la vasta arena, cada golpe haciendo eco como un trueno. El campo de batalla estaba plagado de clones de Naruto, cada uno enfrentándose a Thor a su manera. Algunos se lanzaron al ataque blandiendo Rasengans, sus esferas de chakra en espiral apuntando con precisión, solo para ser destrozadas por los abrumadores contraataques de Thor. Otros lanzaron kunais, que surcaron el aire como lluvia mortal, intentando encontrar fisuras en la armadura del Asgardiano. Mientras tanto, numerosos clones cargaron en masa, con la esperanza de que su superioridad numérica abrumara a la deidad. Sin embargo, Thor se mantuvo inflexible. Con una patada desdeñosa, derribó a un grupo de clones, cuyas formas se desvanecieron en nubes de humo al impactar. Un golpe de revés eliminó por la espalda a otro clon audaz que intentaba clavarle un kunai. Su destreza en combate era innegable. Cada movimiento, metódico y devastador. En medio del fragor de la batalla, la forma de Thor irrumpió repentinamente en un estallido de relámpagos esféricos puros, una impresionante demostración de poder que aniquiló instantáneamente al menos a un centenar de clones. El espectáculo provocó exclamaciones de asombro y murmullos de admiración entre los espectadores. La intensidad del rayo dejó una marca abrasadora en la tierra, y el aire vibraba con la energía residual de la furia eléctrica de Thor. El número de clones de Naruto disminuía rápidamente bajo el implacable ataque de Thor. Aprovechando otra oportunidad, Thor apuntó a Mjolnir contra un numeroso grupo de clones que cargaban contra él. De la punta del martillo, un rayo surgió como un cañón elemental, aniquilando al grupo en una deslumbrante explosión de luz y poder. Los clones se desvanecieron uno tras otro, sus esfuerzos inútiles ante el poder del dios del trueno. Mientras tanto, oculto entre los restos de su ejército, el Naruto original aguardaba. Otros 3 clones estaban estratégicamente colocados alrededor del coliseo, fuera del alcance de la vista de Thor. Permanecían en posturas meditativas, concentrando rápidamente su chakra natural. Una idea que una vez se le ocurrió al shinobi fue, ¿y si, en lugar de cargar a cada clon al 100%, pudiera tener, digamos, 10 clones, cada uno de los cuales reuniera alrededor del 10% del chakra natural que normalmente reuniría? Al eliminar esos clones de una vez, cada uno de los clones que reuniera el 10% de la energía natural que él normalmente recolectaría lo impulsaría, al original, al 100%. El concepto en sí era bastante simple, pero lo que lo hacía genial era que permitía un acceso rápido al modo sabio cuando la situación lo requería, como por ejemplo en este caso.
Mientras Thor continuaba su ataque, Naruto necesitaba desesperadamente el modo sabio para cambiar el rumbo de la batalla. El chakra del Kyuubi también era una opción, pero Naruto prefería no usarlo a menos que fuera absolutamente necesario. Y en lugar de que un clon recolectara por completo el chakra sabio, lo cual llevaría tiempo, algo que no podía permitirse en una batalla, podría simplemente hacer que 3 clones reunieran aproximadamente un cuarto del chakra natural cada uno, mientras que él, el original, reuniría el último cuarto y luego disiparía simultáneamente los 3 clones para estar en plena reserva. Un concepto sencillo pero brillante. Mientras la batalla se intensificaba, pigmentos anaranjados comenzaron a formarse alrededor de los ojos de Naruto, y sus músculos se expandían y contraían con la fuerza de la naturaleza. La transformación fue sutil pero profunda. Sus ojos se abrieron de golpe, el azul reemplazado por un amarillo vibrante, y aparecieron hendiduras horizontales, señal de su transición al modo sabio. De vuelta en el corazón del campo de batalla, Thor continuó luchando contra los clones restantes, sin ser consciente de la silenciosa y poderosa transformación que estaba experimentando Naruto. Justo cuando terminaba otro poderoso golpe con Mjolnir, un puñetazo, imbuido de la colosal fuerza de la naturaleza, se hundió profundamente en su vientre. El impacto fue tan inesperado y contundente que Thor solo pudo jadear de dolor antes de que su cuerpo saliera disparado hacia atrás, a través del coliseo. La multitud contuvo el aliento, atónita ante el repentino giro de los acontecimientos. Allí, en el mismo lugar donde una vez estuvo Thor, se encontraba el Naruto original. Cuando el polvo se asentó y el silencio se apoderó de la multitud, Naruto disipó todos sus clones con un solo movimiento. El chakra fluyó de regreso a él, convergiendo en su forma y aumentando aún más su fuerza. En la arena, ahora solo quedaban 2 figuras, Naruto y Thor. Thor, visiblemente sorprendido, se limpió los labios, dejando al descubierto la sangre en sus dedos. Era una imagen insólita. El dios del trueno, herido, con la sangre de un rojo intenso y vibrante en su mano. La multitud, acostumbrada a la invencibilidad de Thor, murmuró con incredulidad y asombro. Naruto permaneció firme, con la respiración tranquila y la mirada fija en Thor. El aire entre ellos crepitaba con los restos de sus poderes. La lucha aún no había terminado, pero un nuevo respeto había surgido, un reconocimiento mutuo de su fuerza y determinación. El dios nórdico sonrió a pesar del dolor mientras se erguía en toda su altura. Naruto, has despertado en mí el espíritu guerrero. Démosles a estos caballeros un enfrentamiento para el recuerdo, un duelo digno de guerreros. Su declaración arengó a la multitud, cuya respuesta fue un estruendoso grito que resonó en toda la arena. Impulsado por el rugido de la multitud, Thor no perdió tiempo. Estrelló a Mjolnir contra el suelo con tal fuerza que la tierra misma tembló. El suelo del coliseo se agrietó, provocando temblores que amenazaron con desequilibrar a Naruto. Rápidamente, Naruto canalizó chakra hacia sus pies, aferrándose firmemente al suelo tembloroso. En un abrir y cerrar de ojos, Thor acortó la distancia, acercándose casi como un borrón. El martillo estaba a escasos metros, describiendo un arco en el aire directo hacia Naruto. Pero con un movimiento fluido y veloz, Naruto reaccionó. Agarre. Su mano se extendió de repente, sujetando con fuerza la muñeca de Thor. El coliseo entero quedó en silencio, con el público observando atónito. En ese instante congelado, la fuerza de Naruto detuvo el poderoso golpe de Thor, y la cabeza de Mjolnir se detuvo a escasos centímetros de su rostro. Entonces, en un movimiento que parecía desafiar el orden natural, los pies de Thor comenzaron a despegarse del suelo. Como a cámara lenta, pero en menos de un segundo, el cuerpo de Thor se inclinó hacia atrás, ya no sujeto por la gravedad sino por la fuerza arrolladora de Naruto. Con un esfuerzo hercúleo, Naruto levantó al Asgardiano por encima de su cabeza, tensando sus músculos bajo el peso del dios. El público guardó un silencio sepulcral. Cada espectador contenía la respiración ante el espectáculo. Con un último empujón, Naruto estrelló a Thor contra el pavimento del coliseo. El impacto resonó como un trueno, una onda expansiva que se propagó y levantó una nube de polvo y escombros. Cuando Thor fue estrellado con fuerza contra el cráter, un desafiante torrente de poder emanó de él. En un último intento por cambiar el rumbo de la batalla, desató un poderoso rayo que se disparó hacia arriba. Este rayo, crepitando con la pura fuerza asgardiana, impactó a Naruto directamente en el pecho justo cuando se disponía a asestarle el golpe final. El impacto del rayo fue inmenso, provocando un dolor abrasador que recorrió el cuerpo de Naruto, elevándolo decenas de metros en el aire.
Su figura fue violentamente lanzada hacia atrás, pero con una agilidad excepcional, logró enderezarse en el aire y aterrizar con gracia sobre sus pies, a pesar del dolor persistente que le atenazaba el torso. La mirada de Naruto se fijó en Thor, que se incorporaba para salir del cráter, con una determinación implacable grabada en su rostro. El escozor del rayo aún persistía, un doloroso recordatorio del formidable poder de Thor. Aún así, Naruto no pudo evitar sonreír, admirando la resistencia y el espíritu de lucha del dios. Alzó una mano, canalizando una inmensa cantidad de chakra. Con un grito concentrado, formó un Rasengan gigante, más grande que cualquiera que hubiera empuñado antes. La esfera de energía azul en espiral palpitaba con poder, proyectando un brillo etéreo que envolvía a Naruto en una luz surrealista, realzando su expresión de determinación. Al otro lado del campo, Thor observó la creciente energía con el respeto de un guerrero. Aceptando el desafío, dejó que su cuerpo fuera envuelto por relámpagos crepitantes. Su figura se convirtió en un faro de poder puro, emitiendo chispas que danzaban salvajemente a su alrededor e iluminaban el coliseo. La atmósfera estaba cargada de tensión. Ambos guerreros recurrían a sus reservas de fuerza más profundas. Con un rugido atronador, Thor lanzó a Mjolnir al cielo, el martillo girando en el aire mientras acumulaba un remolino de energía divina en su puño derecho. Naruto, con la mirada fija en el dios que se acercaba, cargó hacia adelante con el poderoso Rasengan extendido frente a él. Thor, al divisar la amenaza inminente, bramó: «Crepitar divino», mientras blandía su puño energizado hacia Naruto. El choque de sus poderes fue catastrófico. El enorme Rasengan se encontró con el puño de Thor, donde un rayo azul oscuro chocó contra el torbellino de energía. El impacto creó un empate, cada fuerza empujando a la otra con una potencia tremenda, causando una onda expansiva que se propagó por la arena y amenazó la integridad estructural del coliseo. Solo las antiguas y poderosas runas impidieron que el coliseo se derrumbara, protegiendo al mismo tiempo a los espectadores. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. La energía crepitaba y chispeaba mientras los dos titanes luchaban por la supremacía. Los espectadores tuvieron que protegerse los ojos de la luz cegadora, y sus vítores y gritos llenaban el aire, intensificando aún más el momento. Finalmente, las energías se volvieron demasiado intensas para contenerlas. Con una gran explosión, tanto Naruto como Thor salieron disparados hacia los extremos opuestos del coliseo, estrellándose contra las paredes con tremenda fuerza. El público guardó silencio por un instante, expectante por ver el desenlace. Lentamente, ambos combatientes se pusieron en pie, sus cuerpos mostrando signos de fatiga pero sus espíritus intactos. Volvieron a lanzarse el uno contra el otro, encontrándose en el centro de la arena. El choque de puños se reanudó con creciente ferocidad. Naruto y Thor intercambiaron golpes en rápida sucesión, puñetazo por puñetazo, patada por patada. Thor conectó un brutal uppercut que hizo que Naruto se tambaleara hacia arriba, dejando un rastro de sangre a su paso. Pero Naruto, impulsado por su pura voluntad, giró en el aire y se lanzó contra Thor. Esquivó un potente directo del dios y le asestó un gancho certero en el estómago, haciendo que Thor retrocediera tambaleándose, jadeando en busca de aire. El impulso era implacable. Mientras Thor intentaba recuperar el equilibrio, Mjolnir, respondiendo a su llamado, voló hacia él. Naruto, presintiendo la amenaza inminente, saltó del suelo, esquivando por poco el martillo que pasó zumbando a su lado. Con un movimiento fluido, se colocó en posición, agachado junto a Thor. Y Thor, con Mjolnir en mano, lo blandió horizontalmente en un intento de alejar a Naruto, pero el rubio en cuestión saltó poderosamente, esquivando el golpe mortal mientras alzaba la rodilla para estrellarla directamente contra la mandíbula del gigante. El impacto hizo tambalear al dios nórdico, cuya visión se nubló mientras las estrellas explotaban ante sus ojos. Aprovechando la desorientación, Naruto le propinó una potente patada en el aire, haciendo que Thor se deslizara por el suelo. Naruto no perdió tiempo en aprovechar su ventaja. Con un chasquido de manos, invocó 3 clones que aparecieron de la nada en una nube de humo. Sin dudarlo, se lanzaron contra el dios del trueno, con los kunais desenvainados, sus movimientos sincronizados y decididos. Sin embargo, fue un esfuerzo inútil. El dios del trueno estaba lejos de ser derrotado. Recobrando la compostura y canalizando su energía divina, Thor desató una descarga eléctrica masiva. El aire crepitó con poder en estado puro mientras la onda expansiva recorría la arena como una guadaña. Los clones, atrapados en el devastador arco, fueron atravesados, desintegrándose desde dentro.
El Coliseo tembló ante la explosión de poder, testimonio de la furia y el poder de Thor. Pero Naruto ya estaba preparando su siguiente movimiento. Aprovechando la distracción de sus clones, se había acercado sigilosamente a Thor. La sorpresa del dios fue evidente, pues sintió la presencia de Naruto demasiado tarde. Los brazos de Naruto rodearon rápidamente la cintura de Thor con un agarre de hierro y, flexionando profundamente las rodillas y tensando visiblemente los músculos, ejecutó un suplex alemán perfecto. Alzando al dios asgardiano por los aires, Naruto lo estrelló contra el suelo con un impacto atronador que resonó en toda la arena. La maniobra fue recibida con vítores y exclamaciones de asombro por parte de los espectadores, una mezcla de sorpresa y admiración que llenó el coliseo al presenciar la increíble demostración de fuerza y técnica del shinobi. A pesar del golpe devastador, la resistencia de Thor como guerrero de Asgard brilló con fuerza. Reaccionó con rapidez, sin darle a Naruto la oportunidad de aprovechar la maniobra. Con una mueca de esfuerzo y dolor, Thor logró blandir a Mjolnir con tremenda fuerza aún en el suelo. El martillo impactó con fuerza en el costado de Naruto, y el impacto fue como una explosión que lo lanzó lejos de él. Naruto salió despedido rodando por el suelo del coliseo, su cuerpo dando vueltas sin control antes de detenerse bruscamente. Todos se estremecieron al unísono, sintiendo el peso del golpe que acababan de recibir. Naruto se quedó allí tendido un instante, recuperando el aliento. El dolor del impacto le recorría el cuerpo como un incendio forestal. «Maldita sea», maldijo Naruto mentalmente. Eso dolió muchísimo. ¡Ay! Mientras tanto, Thor se incorporó lentamente, apoyándose en Mjolnir. Al ponerse de pie, reprimió un quejido de dolor. Su cuerpo sin duda sufría las consecuencias del suplex anterior y de la paliza acumulada. A pesar de ello, sus ojos ardían con un espíritu de lucha inextinguible, su mirada fija en Naruto con una mezcla de respeto y determinación. Naruto, superando el dolor, recuperó rápidamente el equilibrio. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo, sin apartar la vista de Thor. Alzando una mano, Thor invitó a Naruto a avanzar con un gesto deliberado de los dedos, un desafío universal que despertó la expectación de todos los presentes. Su rostro reflejaba la emoción del inminente combate, y sus ojos brillaban con el fervor de un guerrero. Naruto, al darse cuenta del desafío silencioso, respondió con una sonrisa desafiante. Con un movimiento fluido, desenvainó un kunai y lo lanzó con precisión letal. El kunai cortó el aire a una velocidad comparable a la de una bala, apuntando directamente a la cabeza de Thor. Con la calma de un guerrero experimentado, Thor inclinó la cabeza sin esfuerzo, permitiendo que el kunai pasara inofensivo. En el instante siguiente, Thor bajó a Mjolnir con un estruendo ensordecedor y aplaudió. El sonido fue nítido, reverberando como un trueno que sacudió el coliseo hasta sus cimientos. De sus palmas brotó una onda expansiva de relámpagos, una devastadora tempestad de energía azul oscura que arrasó la arena. Los rayos rasgaron el suelo, su poder bruto desgarró la tierra misma, provocando temblores que amenazaron incluso a los espectadores en las gradas más altas, quienes retrocedieron con asombro y temor. Reaccionando con rapidez, Naruto se lanzó hacia el cielo, escapando por poco del mortífero ataque eléctrico. En el punto álgido de su ascenso, invocó una docena de clones, cada uno materializándose con una precisión asombrosa. Juntos, orquestaron una espectacular demostración de poder. Cada clon, incluido Naruto, alzó las manos, canalizando un Rasengan que crecía sin cesar. Muy pronto, cada esfera individual era comparable a un mamut. Grande, letal e impresionantemente bella. La visión era como invocar múltiples soles azules en la arena. Cada orbe de chakra pulsaba con una energía inmensa que proyectaba un brillo surrealista sobre todo el coliseo. La energía combinada de los Rasengans iluminaba la noche, proyectando sombras dramáticas y tiñendo la arena con la luz de una destrucción inminente. Abajo, Thor observaba el espectáculo con una amplia sonrisa. La visión del formidable desafío encendía una llama en su interior. «Impresionante, Naruto», bramó, su voz resonando por encima del estruendo de la energía crepitante. Mientras hablaba, su forma se irradió una vez más con energía divina, y relámpagos envolvieron su cuerpo en una demostración de furia divina. La energía crepitaba a su alrededor, y cada destello intensificaba el brillo azul zafiro oscuro de sus ojos. Extendió la mano y agarró a Mjolnir. El martillo parecía casi cobrar vida con su poder mientras comenzaba a girarlo rápidamente, generando un impulso que parecía atraer hacia él a las mismísimas fuerzas de la naturaleza. El aura de Thor se expandió, envolviéndolo en un estado divino que inundó todo Asgard con su intensidad.
La ola de energía fue intensa, surgiendo como una ola de tsunami imprevista que amenazaba con inundar una ciudad entera. Cataclismo de truenos. Rugió, con la voz resonando como el estruendo de la tormenta misma. Mjolnir se blandió con una fuerza cataclísmica, liberando una colosal ola de energía atronadora. Se expandió en espiral como un torbellino, una fuerza poderosa que parecía destinada a transformar el paisaje mismo. Arriba, Naruto y sus clones, con sus enormes Rasengans listos para atacar, descendieron como ángeles vengadores. Aluvión masivo de Rasengans. Gritó Naruto, mientras cada clon dirigía sus esferas giratorias de energía azul hacia abajo. El espectáculo era impresionante y aterrador. Cada Rasengan amenazaba con destruir el Coliseo con su fuerza descomunal. Los dos colosales poderes se encontraron a mitad de camino en un choque apocalíptico. La atronadora onda de Thor colisionó con la lluvia de Rasengans masivos, provocando una cegadora explosión de luz y poder que inundó la arena. El impacto se propagó hacia afuera en una onda cataclísmica, tiñendo todo de blanco por un instante. Se generaron ondas expansivas tan poderosas que literalmente arrasaron con todo y con todos, obligando a los espectadores a gritar mientras un viento torrencial azotaba las gradas, y los escombros y el polvo se arremolinaban en el tumultuoso caos posterior a la explosión, que los lanzó por los aires. Fin.